Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la 7ª sesión del Seminario Hegel sobre la fenomenología del espíritu. Si acordáis, desde el capítulo 4 pues ya teníamos un pie en el reino natal de la verdad. Y bueno, pues aprovechando que desde entonces tenemos ese pie metido en la puerta, pues hoy ya empezamos con el espíritu. Y para ello pues nos acompaña Antonio Sánchez, que es licenciado en Lenguas Modernas y en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en la San Luis University y en la Universidad Oberta de Cataluña. Y en la actualidad pues cursa un doctorado de Filosofía Política y es diputado en la Asamblea de Madrid desde 2019 por Más Madrid. Así que cuando quiera, Antonio, te escuchamos. Ya. Vale, lo primero decir que estoy un poco sin voz. Por mi parte esto puede durar todo lo que dure, digamos, mi voz. O sea que en ese sentido creo que tengo como 1 hora y cuarto, sí, más o menos, para la intervención y luego para las preguntas, pero bueno, lo que digamos me permita la voz. Lo primero que quiero decir es que para mí es un placer estar en esta casa en la que soy profesor, pudiendo hablar de Hegel. Quienes habéis estudiado en esta casa y quienes estudiáis aquí, sabéis que Hegel es un pensador que no es fácil de localizar en los planes de estudio de la propia facultad. Yo creo que eso sirve para hacer una primera caracterización de lo que es el espíritu, a saber, unas primeras notas sobre lo que es el espíritu, atendiendo a eso que no se puede precisamente estudiar en esta casa que es nuestra patria. Estamos en la Facultad de Filosofía, pero de alguna manera, para estudiar a Hegel tenemos que incorporarlo por fuera o desde fuera, para precisamente luego poder volver a nuestra facultad, tal vez por mor de nuestra facultad o contra nuestra facultad misma. No puedo dejar, en cualquier caso, al mismo tiempo que agradezco que estéis tantos aquí con este libro tan gordo, de agradecer a Guillermo, a Carlos, a María y a la profesora Clara Ramas el haber organizado este seminario. Sé que es un rollo burocrático de 3 pares de narices organizar este tipo de eventos. Es verdaderamente maravilloso que hayáis conseguido juntar a tanta gente. Os doy las gracias y os felicito por ello. Estamos, diría yo, en el punto más complicado de la obra. Como sabéis, el capítulo 6 se titula El espíritu, pero la obra se titulaba ya Fenomenología del espíritu. La pregunta que nos asalta es obvia. ¿No sería más fácil haber empezado con este nosotros que es el espíritu? ¿Por qué el espíritu no sale hasta este punto, hasta la página en la Academia, segunda edición de la Academia 238, en segunda edición de Gómez Ramos 521? ¿No nos hemos ganado acaso ya, con aquel prólogo y aquella introducción, poder hablar directamente del espíritu? ¿Teníamos que dar semejante rodeo? Esto nos obliga, digamos, a considerar que tal vez la obra empiece aquí, o que de alguna manera la obra tal vez haya acabado ya y esté empezando otra obra. De alguna manera, ya en la autoconciencia, lo leísteis, creo que recordar con César, se nos había anunciado de manera un poco tibia que el espíritu es ese yo que es el nosotros y es ese nosotros que es el yo. En esto radica toda la dificultad de esta obra. Dicho de una manera muy sencilla, este capítulo, estas 3 páginas, son a la historia de la filosofía moderna lo que Dark Souls es a la historia de los videojuegos, su verdad y su infierno. En estas 3 primeras páginas del capítulo 6 nos jugamos el destino de las siguientes 500. Si no conseguimos entender verdaderamente qué dice Hegel aquí con la palabra espíritu, estaremos malvendiendo no solo lo que hay que hacer después, sino también todo lo hecho hasta ahora. Todo lo hecho hasta ahora, que depende de por qué el espíritu aparece ahora. Y en ese sentido es importante señalar que hay que diferenciar entre una lectura que sería la cronológica, la secuenciada, aquella lectura a la que nos obliga la finitud, que nos obliga, digamos, a ir pasando una página y luego otra, de lo que sería la lectura de carácter sistémico. Que la obra, digamos, tenga unas condiciones de aparición finitas, como esta especie de entramado de páginas, que nos obligue, digamos, a ir pasando de una página a otra, no significa que eso coincida con la presentación del sistema. Hay un orden, digamos, cronológico de aparición de las palabras, pero hay un orden, digamos, lógico. Dicho de otra manera, para que nosotros podamos haber hecho el ejercicio de los 5 capítulos anteriores, el capítulo 6 debe haber ocurrido ya. Eso que es el espíritu, o eso que es el misterio del espíritu, es
explicar por qué el capítulo 6, que aparece después, ese nosotros que es el espíritu, necesariamente tiene que estar, lógicamente tiene que estar, o por cogérselo a Heidegger, tiene que haber algo así como una serie de preeminencia ontológica en ese nosotros que es el espíritu y que está antes, en el antes de la obra misma. En ese sentido, Hegel, lo explicaba así Jean-Luc Nancy en La inquietud de lo negativo, se lo ha dado todo de antemano. Es decir, no hay lectura cronológica posible. Lo dice así, os lo leo. Hegel se lo dio todo de antemano, lo presupuso todo. Presupuso el todo que su sistema hace como si descubriera. Hegel se representa y nos representa una comedia. La comedia de la tragedia de la separación. Es decir, Hegel ha hecho desfigurar o aparecer por el teatro del espíritu una serie de figuras que eran en realidad abstracciones del propio espíritu. En esta breve sesión vamos a simplemente y sobre todo, tal y como está mandatado, explicitar bien qué son estas 3 primeras páginas, porque introducen todo el espíritu, y luego ver la primera parte del espíritu, que es el espíritu verdadero, la eticidad. Como sabéis, por seguir con la línea que llevábamos, el otro título de esta obra era Ciencia de la experiencia de la conciencia. Sabéis, incluso se ha dicho en estas sesiones, que se llegaron a imprimir algunos ejemplares con este título. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué Hegel vio en determinado momento que era mejor, y en lugar de mantener ciencia de la experiencia de la conciencia, pasar a fenomenología del espíritu, haciendo así más justicia al orden de carácter sistémico de lectura en lugar de al orden cronológico? El problema, digamos, es que si uno coge la palabra experiencia y la introduce en el título, o si da prioridad o preeminencia al título original de la obra, estaba cayendo en unas coordenadas todavía demasiado modernas de explicación. Si tú coges la palabra experiencia, con la tumba de Kant, todavía había muerto un par de años antes de que se publique la Fenomenología del Espíritu, la palabra experiencia tenía resonancias ya por las pésimas interpretaciones que había habido de la crítica de la razón pura, demasiado positivistas. Para poder reganar el concepto de experiencia, Hegel va a necesitar del concepto de espíritu. ¿Por qué? Y se va a entender ya muy rápidamente. Durante toda la modernidad, que como sabéis, y según el propio Hegel, y tanto le gusta citar a Heidegger, toca pie en Descartes, había habido un menosprecio sistemático, estructural, de las costumbres, de la familia, de ciertos motivos que habían sido expulsados de la historia de la filosofía. Si uno quería hacer filosofía en la modernidad, no se ocupa de los prejuicios, hace como Descartes, se sienta al lado de la estufa y va, digamos, purgando todos los prejuicios uno a uno. Lo que te ha inculcado tu familia, posiblemente mal. Lo que te ha inculcado el Estado, posiblemente mal. Para poder hablar de la verdad, uno tiene que suprimir, que poner al menos entre paréntesis, que hacer epoge, diríamos hoy en día, de todos esos prejuicios. La palabra espíritu es el mecanismo que utiliza Hegel para reintroducir en la historia de la filosofía aquello que la modernidad había purgado. Si uno coge la wagneriana saga crítica de Kant, no encontrará en las 3 críticas un lugar específico para la familia. No encontrará seguramente un lugar específico para el propio prejuicio. No encontrará posiblemente una sistematización de lo que es tener un hermano y una hermana. Seguramente lo encuentres en la antropología. Pero en el propio sistema, cuando uno tiene que hacer el sistema, cuando uno tiene que escribir las 3 críticas, y luego la metafísica de los principios de la naturaleza y la metafísica de las costumbres no aparecen por ningún lado. El concepto puro de costumbre, tal y como lo entiende mi abuelo o mi abuela, no aparece en ningún lado. Y Hegel, en una obra que parece soberbia, pero que en realidad es de una humildad tremenda, pretende rescatar y reincorporar todo eso que la modernidad había despreciado por ensuciar el concepto de verdad, de certeza y de experiencia y de introducirlo. Y para ello acude a una palabra complicada,
espíritu, Esta es la única manera que Hegel encuentra, después de haber reescrito en sus términos la crítica de la razón pura como una ciencia de la experiencia de la conciencia, de introducir de nuevo todo aquello que la filosofía moderna había expulsado. Porque si uno deja fuera las costumbres familiares, el hermano, la hermana, los prejuicios y la familia, deja fuera experiencias éticas irrenunciables para comprender qué es el hombre. Esto es para dar respuesta a los problemas fundamentales de la filosofía. Como os podéis imaginar, esto se engloba en una saga de críticas hegelianas a las insuficiencias de las filosofías del entendimiento, las podríamos llamar también filosofías de la reflexión, filosofías de la finitud, en cualquier caso, filosofías cuyo tratamiento del entendimiento, en concreto el kantiano, volvían al entendimiento un entendimiento insuficientemente entendimiento. Mucho preocuparte con la finitud y con las determinaciones, pero a la hora de la verdad coges todo este campo de la experiencia y te lo fumas en un segundo. Mucho preocuparte de no estar hablando de la infinitud de Dios, del AM, de bla, 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 salvo para decir que si lo fetichizas estás haciendo la dialéctica de la ilusión, pero a la hora de la verdad todos los ritos funerarios que construyen una vida que en realidad es jurídica, es decir, que ritualiza la existencia, que dice lo que se hace un domingo, cómo se come un sábado, todo eso no tiene cabida en tu sistema. Todo eso lo has menospreciado. La reflexión y el entendimiento nos han servido para obliterar figuras fundamentales de la experiencia vital. Es por ello que hacer bien la ciencia de la experiencia de la conciencia era hacer o escribir este capítulo 6, es decir, hacer la fenomenología del espíritu. Haciendo la fenomenología del espíritu, regalas el concepto de experiencia purgado de las pretensiones formalistas del entendimiento. Vamos a empezar, vamos a intentar leer al menos 3 líneas. Dice así, al principio del capítulo 6, leo las 3 primeras líneas. La razón es espíritu, en cuanto que la certeza de ser toda realidad está elevada a la verdad y ella es consciente de sí misma en cuanto que es su mundo y consciente del mundo en cuanto que es ella. Leo también la traducción de Jiménez Redondo, que tiene algunas precisiones que pueden ser útiles y para que tengáis la comparación. La razón es espíritu al quedar elevada a verdad la certeza de ser la razón toda realidad. Atentos a esta primera línea porque aquí se juega el misterio de la obra. Hegel va a utilizar la palabra espíritu para referirse a la existencia objetiva. Existencia, realidad objetiva y espíritu es una y la misma cosa, con sus matices y con sus precisiones. Pero esto es lo que nos está diciendo. Es decir, la razón fuera de sí, por coger, digamos, los términos de la enciclopedia, nos estaríamos enfrentando al mundo fuera de sí, al mundo fuera de la idea, a la razón haciendo mundo. Pensémoslo durante un segundo. Cuando uno actúa en el mundo, está, digamos, con su acción, horadando con su libertad, horadando o no éticamente el mundo. Cuando uno está en la cola del sepe, ¿acaso no está generando un pozo físico, usando la libertad para hablar con el lenguaje de la naturaleza? Uno puede chocarse con las obras de la libertad, uno puede chocarse con un tribunal, uno puede chocarse con un parlamento. Que la razón sea espíritu significa que la razón es ya existencia, que el nosotros está ya ahí, que hay una relación con los demás. No puede haber espíritu si no hay intersubjetividad. Esta es la diferencia entre la autoconciencia y el espíritu. La autoconciencia requiere que tú salgas de ti para volver a ti. Eso es cierto. Pero en cuanto hay espíritu, hay ya comunidad, hay ya predicados que compartimos, hay ya normas y rituales que compartimos. Eso es el espíritu, la ritualización, utilizando la razón de la realidad, de la existencia.
Por medio de este paso, y fijaos, introduce Hegel la palabra mundo. Una vez, en la línea 3 estamos, una vez hay espíritu, lo que hay es mundo. Para aclarar esto puede servir una frase de Heidegger que luego fue muy útil para Agamben, que decía que los animales tienen medio ambiente, mientras que los hombres tienen mundo. ¿Qué hay en ese salto entre tener medio ambiente y tener mundo? Lo que hay básicamente es que una vez que hay espíritu, una vez que ha sido arrojado al mundo de lo espíritu, ya nada puede dejar de serlo. Ya nada puede dejar de serlo. Dicho de otra manera, que no hay naturaleza. Que no hay naturaleza. Vamos a ver esto bien, porque aquí nos jugamos muchísimo. Dice Hegel, ya se ha designado, lo dice ahí en 521, entre el 238 y el 239 en la edición alemana, al principio del párrafo 2. Al final del párrafo 1 tenéis un resumen del movimiento anterior de la fenomenología hasta este punto. Dice aquí: ya se ha designado, caracterizado, podríamos decir, su esencia espiritual como la sustancia ética, pero el espíritu es la efectiva realidad ética. Es el sí mismo de la conciencia efectivamente real. Fijaos cuántas palabras como real, efectividad, objetividad para hablar del espíritu. Atentos, porque todos los adjetivos y todas las maneras que tiene Hegel siempre de adjetivar el espíritu va a ser siempre para darle realidad, para añadir realidad a la que él se enfrenta. Es el sí mismo de la conciencia efectivamente real a la que él se enfrenta, o que, más bien, viene a ponerse como mundo objetual efectivo, que, sin embargo, ha perdido para el sí mismo todo el significado de algo extraño. Del mismo modo que el sí mismo ha perdido todo significado de un ser para sí, separado de ese mundo, dependiente o independiente de él. De nuevo, efectivamente real, mundo objetual efectivo. Andando con la madurez del sistema, Hegel a esta parte de la filosofía la va a llamar directamente filosofía del espíritu objetivo. Es decir, filosofía del espíritu que se objetiva, que se hace mundo, que se declina por medio de instituciones. De lo que estamos hablando básicamente es de la libertad, utilizando la gramática de la naturaleza para sembrar el mundo de instituciones posibles. Un parlamento, eso no es una obra de la libertad. Es, digamos, donde se dictan las leyes, donde se pronuncian X cosas. Algunos dirían que es la casa de la palabra. Y se me ocurren otras cosas un poco más negativas que decir. Pero en cualquier caso, digamos, son las obras que una comunidad que decide predicarse de una manera y no de otra, coloca en el mundo libremente o de manera elegida. Evidentemente tú luego te puedes chocar con esas obras, tú puedes estamparte si vas mirando el móvil con un parlamento. Esto significa que tú has construido y pergeñado y producido y reproducido la naturaleza para que sea básicamente mundo espiritual. Y lo que ya no hay ni puede haber es mundo natural puro. Es decir, uno ya no puede ir a la naturaleza. Si a uno le cogen mañana en un helicóptero y le sueltan en medio de una isla en la que no hay nadie, dicho con los términos más duros, para Hegel no hay ahí naturaleza. Lo estás viendo desde el conjunto de predicados, desde el conjunto, hoy alguien diría, un poco más toscamente, Hegel desde luego no, desde tu bagaje ideológico, esa isla en la que estás. No hay manera de volver a un momento en el que tú ya esa isla no la trates como algo deconstruible, como algo reobjetivable, como algo que pudieras vender. Si te sueltan ese día solo en esa isla, es probable que tú dijeras, joder, si tuviera un mercado o un título de propiedad, la podría vender por 1 millón de euros. No hay manera de que tú no reescribas esa isla en la que te han soltado, la naturaleza en la que te has soltado, en el reino de la libertad, en el reino del mercado, en el sistema. Dicho de otra manera, desde la piedra más insignificante al fuego de la estrella más lejana, todo es ya pasto del espíritu.
A esto Hegel, andando un poco más adelante en el sistema, le llamará segunda naturaleza. Y vamos a leer a este respecto un par de párrafos de la versión más depurada de estas páginas, que está en la filosofía del derecho, porque creo que pueden ayudar, digamos, a iluminar este problema. Desde luego, sin esto no se entiende ni un ápice de Marx. Ni un ápice de Marx. Todo lo que sea eso de la forma mercancía, pasa por esto de que es eso de la segunda naturaleza y de que no puede haber primera naturaleza. Leemos el parágrafo 4 de la filosofía del derecho, al principio del librito. El suelo del derecho es el ámbito de lo espiritual. Su punto de partida y su lugar más concreto es la voluntad. La voluntad es libre, de modo que la libertad constituye la sustancia del derecho y su destino. El sistema del derecho es el ámbito de la libertad realizada. El derecho es el mundo del espíritu, nacido desde sí mismo como una segunda naturaleza. Es decir, el sistema del derecho, y aquí derecho no es ya lo que es en Kant, precisamente porque tenemos la palabra espíritu, y porque derecho también es que tu madre te diga que el domingo se come en casa y no se va uno de cervezas. Que el derecho sea eso, significa que es el ámbito de la libertad realizada. Y habrá diferentes eticidades en pugna. Y tú harás pugnar, ya lo veremos, la tuya con la de tus padres. Y de ese enfrentamiento surgirán otras cosas. Se entiende el problema, pero no deja de ser derecho. Si uno piensa que derechos son solo las leyes, ha caído en el reino del entendimiento, de la reflexión y de las filosofías modernas, y ha vuelto a expulsar del ámbito de lo espiritual, del ámbito de lo sistemático, del ámbito del derecho, a la familia, los ritos funerarios, la fidelidad con la esposa, lo que os dé la gana. Cualquier obra a la que llaméis libertad. Acababa ese párrafo de la filosofía del derecho diciendo: el derecho es el mundo del espíritu concebido como una segunda naturaleza. Es decir, el mundo del espíritu es una segunda naturaleza. ¿Y qué pasa ahí con la primera? Cuidado si tuvieseis tendencias románticas, y que me disculpe, está por aquí Germán, que es el mayor experto en romanticismo en esta facultad, es un profesor de filología alemana. Considerar que hay algo así como primera naturaleza o retorno a una primera naturaleza, o que uno puede tener un parto natural, que hay algo así como un encuentro con la naturaleza virgen, es romanticismo. Eso es romanticismo. Pensar que eso no es pasto del sistema. Pensar que uno está libre de cualquier forma de ideología y que es capaz de volver a un lugar que no esté ya reconstruido por el conjunto de predicados que tú has compartido como espíritu con esos otros que son los tuyos y con esos otros, digamos, que son también tú. No hay manera de ir a la naturaleza. Es decir, todo lo que hay es segunda naturaleza. Una vez se sale del paraíso, es decir, aquí está ya, digamos, el Hegel más cristiano, que haya caída es que la naturaleza se pierda por completo. Que haya caída, lo que digamos, que haya un tiempo poslapsario, que hayamos salido del tiempo de la caída, que estemos en el tiempo de la caída, de hecho, que estemos en el tiempo mismo, significa que ya no hay naturaleza. Significa que tú tienes que ir a la naturaleza y distinguir si algo es venenoso de si algo es comestible. Que distinguir eso supone compartir predicados con otros que son como tú, es decir, inaugurar el reino del espíritu. Supone ritualizar qué se come y qué no, y cuándo y cómo, y cuándo se tiene sexo, y cuándo se tienen cervezas, y qué se puede hacer con los hermanos y las hermanas. Es decir, que se salga del paraíso significa que la naturaleza ya se ha perdido. Habrá que ver hasta qué punto eso significa paraíso perdido, habrá que ver hasta qué punto eso es el pacto fáustico. O sea, hay muchos elementos aquí pugnando. Leemos otro párrafo del sistema ya más maduro, el 151. Dice así: pero en la identidad simple con la realidad de los individuos, lo ético, en cuanto forma universal del actuar de estos, aparece como costumbre. Las costumbres son el hábito, es decir, la segunda naturaleza, puesta en el lugar de la primera voluntad meramente natural.
Es el significado y la realidad que penetran toda la existencia de ellos, con ellos mismos. El espíritu viviente y existente como un mundo, cuya sustancia, sólo así como espíritu. De nuevo, que hablemos de espíritu, que hablemos de segunda naturaleza, es lo mismo que hablar de existencia. Esto es lo mismo que hablar de mundo. Esto es lo mismo que decir que tenemos mundo en lugar de medio ambiente. Es decir, que el problema de la totalidad habita en nosotros. Que el problema de la totalidad somos nosotros mismos. Que no hay manera, mediante el ejercicio de la negatividad que supone el aplicar un predicado a un sujeto, de no haber reescrito, mediante ese logos, la naturaleza entera. Es decir, que el don de lenguas que nos daría el Espíritu Santo, por decirlo en el lenguaje cristiano, que impregna, digamos, las versiones más originales y gran parte de la fenomenología del Espíritu, que el logos o mediante el logos reescribimos todos los datos que la naturaleza suministra. Que mediante ese parto de la segunda naturaleza, la madre naturaleza muere por el camino. Voy a saltarme, tengo como muchos párrafos, digamos, como del sistema Maduro también para que podáis compararlo, pero como empecemos así, digamos, no hay manera de leer todo lo que tenemos que leer. Hay que tener muy presente qué significa esto de salir de la naturaleza, porque van a establecerse una serie de metáforas, de alegorías y de relaciones entre todo lo que tiene que ver con la palabra, podríamos decir, origen, con la palabra naturaleza y con la palabra Grecia. De alguna manera, todo el ejercicio de la teoría y del espíritu va a ser decir que una vez se sale de algo no se puede volver a ese algo, y que si se vuelve no se vuelve de la misma manera. Es como cuando uno se va de casa a los 18 años, imaginaos que tuvierais la suerte de ir de casa a los 18 años, yo no la tuve porque era pobre, digamos, pero si uno tiene, cuando uno vuelve, digamos, ha salido de casa y vuelve, ya no vuelve a la misma casa, vuelve de otra manera. Tenemos que ver qué es ese volver. Lo decía así, digamos, en Lawrence, en el amante de Lady Chatterley, si lo habéis leído, decía que lo difícil no es irse de excursión, sino que lo difícil es volver a casa. Volver a casa. Es decir, que una vez ha cometido la infidelidad, lo difícil es cómo vuelves a casa. Seguramente no se pueda. O si vuelves ya no será la misma casa. Por eso mismo se pregunta también Novalis, que aquí podría, digamos, satisfacer las condiciones de lectura de un Hegel. ¿A dónde vamos?, preguntaba Novalis, y respondía él mismo, algo así como siempre a casa. Pero si estás yendo siempre a casa, significa que de alguna manera no puedes ir. Esto es el espíritu. Esto es salir de Grecia. Va a ser fundamental, digamos, o sea, son como resúmenes como un poco compendiados, pero van a ser fundamentales para comprender lo que hay que decir de Grecia y de la eticidad, ¿no? Si vamos siempre a casa es porque de alguna manera no podemos ir a ella. Por coger un ejemplo un poco más contemporáneo, cuando Lana del Rey canta en Ultraviolence esto de "We can go back to New York", podemos volver a Nueva York o podemos volver a Woodstock, es porque no podemos volver. La prueba de ello está en la siguiente frase. Dice así Lana del Rey, para quien le guste, digamos. Dice: volver a un lugar en el que no nos conozcan. Pero la pregunta es, ¿acaso puede Lana del Rey volver a un Woodstock o a un Nueva York en el que no la conozcan? ¿O si lo dice es precisamente porque no se puede y por eso no canta? Es decir, que uno canta podemos volver a Nueva York precisamente porque no podemos volver. Que uno canta los dioses de Grecia precisamente porque los dioses ya han huido. Y todo poeta, digamos, tardomoderno, todo poeta, digamos, de finales del siglo XVIII, de principios del XIX, tiene que cantar la huida de los dioses. O canta a los dioses mismos, precisamente porque no están. No cantas la posibilidad de volver a Nueva York, cantas la huida del mismo, la imposibilidad de volver al mismo. Dice así, y veréis cómo ahora cada párrafo que leamos se va a entender con más facilidad. En el párrafo 3, llegamos al 3 al principio, página 523, perdonad que tengo la voz hecha un carajo. El espíritu es, por consiguiente, la esencia real y absoluta que se sustenta a sí misma. Ahora, una frase así ya no nos extraña a nadie. Pues claro, el espíritu está poniendo espíritu todo el tiempo.
El espíritu sostiene el mundo, sostiene el reino del derecho, de las costumbres, porque ellos mismos son espíritu. Todas las figuras de la conciencia anteriores, esto es todo lo que se ha hecho en la fenomenología del espíritu hasta ahora, dice así, son abstracciones del propio espíritu. El entendimiento, la razón, la percepción, la certeza, son abstracciones que nosotros, desde el mundo ético al que hemos sido arrojados, producimos todo el tiempo. Uno está en su casa y en el tiempo entre ir a misa y la comida, dice, tengo la certeza de que Pepita o Pepito me quieren. Certeza, es una abstracción que le está produciendo. Nadie puede tener la certeza verdadera de que alguien le quiere. Esa certeza, digamos, ya está mal en sí. O sea, Hegel se ha demorado mucho en qué tipo de cosas es esas. Claro, para uno producir esas abstracciones, ¿qué necesita? Precisamente un sustento ético, un mundo de ritos, un espacio de libertades, tiempo libre, por ejemplo, para poder abstraerse. De nuevo, todas las figuras anteriores, dice así en ese párrafo 3, de la conciencia, es decir, las 500 páginas que llevamos, son abstracciones suyas, del espíritu mismo, de ese nosotros. Son esto, que él se analice, o sea, que el espíritu se analice, que distinga sus momentos, que se demore en ellos, que se demore en algunos singulares. Este aislar tales momentos, atentos aquí, presupone al espíritu y subsiste por él, o en otros términos, existe solamente en el seno del espíritu, pues él, el espíritu, es la existencia. El espíritu es la existencia. Se ve el problema, ¿verdad? Es después, con el sistema ya más avanzado, en la enciclopedia, en la filosofía del derecho, cuando no se corta y lo llama directamente segunda naturaleza. Segunda naturaleza. Y os podéis imaginar, digamos, las peripecias o las relaciones o las críticas al romanticismo. Teniendo en cuenta este final de párrafo, bueno, este final no de párrafo, existe solamente en su seno, pues él es la existencia, presupone al espíritu. Hacer la fenomenología del espíritu sería, en resumidas cuentas, hacer una fenomenología de esa preeminencia del espíritu. Esto es un movimiento muy usual en Hegel, no ajeno, por ejemplo, a Aristóteles. Uno siempre está más tentado de emparentar a Hegel con Platón, pero esta anterioridad posterior, o esta posterioridad anterior, que el espíritu sea el sustento de sus propias abstracciones, lo vamos a ver luego en muchos casos. El Estado, en la filosofía del derecho madura, aparece al final. Tienes antes el derecho, tienes la moralidad y tienes luego el Estado. Ahora bien, para que haya derecho y para que tú puedas entretenerte con la moral, Hegel te dirá, el Estado está al principio, antes ya. La política de Aristóteles es exactamente lo mismo. La polis va antes. La polis va antes. Se entiende, digamos, el punto en el que estamos, ¿no? Dicho esto, ahora ya sabemos que la propia experiencia de la conciencia, o ciencia de la experiencia de la conciencia, que la propia crítica de la razón pura es un mero extravío del espíritu, una mera abstracción del espíritu, una figura en la que el espíritu se ha demorado en algún determinado momento. Si Hegel hubiera acabado la obra, como podría haber ocurrido y como de hecho algunos intérpretes defienden, antes de estas páginas, habríamos tenido, digamos, algo así como una reescritura de la crítica de la razón pura, una pequeña cartografía. No te sales de los parámetros de la crítica de la razón pura, los reescribes, ¿no? De la misma manera que luego la ciencia de la lógica es una reescritura de la crítica de la razón pura. Pero aquí no va de eso, aquí va de que las primeras páginas, de que las 500 primeras páginas son, junto con toda la filosofía, junto con todos los momentos determinados de la filosofía, salvo el total de la filosofía misma, que es la filosofía absoluta o el idealismo absoluto, extravíos de la propia conciencia filosófica, extravíos del propio nosotros. El espíritu es el territorio y no un territorio concreto. Es el territorio sin el cual no hay territorio desde el que abstraerse o en el que abstraerse. Dice un poco más abajo del párrafo 3.
El espíritu, entonces, es consciencia sin más, lo que comprende dentro de sí pues la certeza sensorial, el percibir, el entendimiento, en la medida en el que, en el análisis de sí mismo, retiene el momento de que él es, a sus ojos, realidad efectiva, esto es, objetual. Hay que ver hasta qué punto, digamos, aquí Hegel empieza a usar mucho el verbo tener. Es decir, aquí las cosas se tiene existencia, se tiene esencia ética efectivamente real. Que se tengan, que se pueda tener algo así como esencia ética, cuando ética, digamos, no parece una palabra que se tenga, pero que se pueda tener la esencia ética, significa, digamos, que tú estás en un mundo de rituales y costumbres, ¿vale? Y ahora vienen los 3 últimos párrafos de esta introducción al espíritu, que son los 3 párrafos perfectos para generar ya confusión y para que la gente se vuelva loca, porque tiene que hacer 3 cosas muy complicadas. Tiene que resumir los tres, digamos, las 3 partes del espíritu, de las cuales nosotros vamos a ver hoy solo la primera, muy rápidamente, y para ello tiene que hacer una violencia extrema a los términos. Fijaos cómo empieza el resumen de lo que toca. Dice: el espíritu es la vida ética de un pueblo. Mete la palabra pueblo, que para nosotros, digamos, tiene ya una cantidad de consonancias organicistas y políticas enormes, pero que Hegel no puede despreciar, precisamente porque, recordemos, mediante la palabra espíritu ha reintroducido todo lo que ocurre en un pueblo, las familias y las relaciones entre familias. Hegel reintroduce los sindicatos, las corporaciones, todo eso que para la filosofía serían, en ese momento no existía la sociología, hoy diríamos meros datos sociológicos. Hegel lo reintroduce como un problema del sistema y le da un lugar a cada uno de los elementos. Es decir, un sindicato tiene un lugar determinado en el sistema hegeliano. El mercado tiene un lugar determinado en el sistema hegeliano. La relación de una familia con otra familia, o de una familia con la mafia, o de los Soprano con The Wire, tiene un lugar determinado en el sistema. En ese sentido, se entiende que el espíritu, y atención a esta sinonimia, es la vida ética de un pueblo. Porque claro, Hegel no hace más que poner sinonimias. Tenemos que el espíritu es existencia, tenemos que el espíritu es realidad objetiva, tenemos que el espíritu es la objetividad real, es toda la realidad, es el mundo. Tenemos ahora que es la vida ética de un pueblo. Claro, visto así parece que es todo, ¿no? Claro, porque es que es todo. O sea, que el problema es que lo va a ser todo, y que todo lo que no sea espíritu será abstracción del mismo espíritu. Esto no se ablanda conforme avanza el sistema, conforme Hegel construye el sistema de madurez. Esto, digamos, se agrava todavía más, porque aquí luego la religión, por ejemplo, tiene como una sección que está fuera, ¿no? Aquí el espíritu tiene 3 seccioncitas, pero luego la religión está fuera. Pero Hegel luego, como sabéis, el Hegel maduro, después, si eso en las preguntas pintamos en la pizarra el sistema completo y los comparamos los dos, si queréis, si os sirve, para que veáis hasta qué punto el espíritu adquiere unas dimensiones panlogicistas, efectivamente, de totalidad. El espíritu es la vida ética de un pueblo, en la medida en que es la verdad inmediata. El individuo, que es un mundo, tiene que proseguir hasta la conciencia acerca de lo que él inmediatamente es, cancelar y asumir la vida ética y llegar hasta una serie de figuras, hasta el saber de sí mismo. Este es el camino que va a tener que hacer el espíritu. Usad las metáforas que Hegel os permite, siempre y cuando evitéis historizarlas. Vamos a hacer una advertencia. Puede usarse la palabra familia, pero familia es aquí una realidad lógica, es un constructo lógico. Lo mismo va a pasar con Grecia o con Ilustración. Cada vez que leáis ahora, porque ahora todas estas figuras van a ser figuras de la conciencia, Hegel va a decir figuras históricas, figuras con datos históricos y sociales, tenéis que cuidaros, aún así, de pensar que Hegel habla de la Grecia histórica, realmente existente, de la Ilustración histórica realmente existente, o del terror, en referencia a la Revolución, realmente existente. Son figuras lógicas del espíritu que Hegel hace desfilar.
Y en ese sentido, el espíritu, como sabéis, y el movimiento que va a llegar, lo tenéis ya, digamos, degustado, porque es el mismo que ha usado las primeras 500 páginas, es ir cancelando cada una de ellas y pasando a la siguiente. En el Hegel maduro se ve con mucha claridad. Uno sale de la familia, entra en la sociedad civil, imaginaos, se va con 18 años de casa, entra en la sociedad civil, con 34 años comete el error de hacerse diputado y entra en el Estado. Son las tres partes de la filosofía del espíritu objetivo: familia, sociedad civil y Estado. Uno sale de la familia, la pone entre paréntesis. Recordad que Aufhebung no significa suprimir, uno no mata a sus padres del todo. Un poco sí. Uno tiene que cancelarlos un poco. Uno tiene que decirle, hoy no me sale de los... volver a casa antes de las 3 de la mañana. Uno tiene que poner entre paréntesis la familia. Y Hegel tiene que tematizar cómo la pone entre paréntesis. Uno luego tiene que poner entre paréntesis la sociedad civil, cuando ya está en ella. Y llegar al Estado. ¿Por qué? Porque la sociedad civil también tiene sus excesos. Hegel es muy claro a este respecto. Os pongo esto, digamos, como ejemplos, porque me interesa más, antes de entrar en eticidad, que es la parte 1 del espíritu, que se aclare muy bien el movimiento del espíritu, porque de él depende no solo esta sesión, sino el resto de sesiones. O sea, entended, digamos, que me esté demorando mucho en estas 3 páginas, porque al igual que hoy vamos a ver el espíritu verdadero, la semana que viene o en 2 semanas vais a ver el espíritu enajenado de sí y luego vais a ver el espíritu cierto de sí. Es decir, pero comprende dejar por ello muy claro que es el espíritu. Es decir, el movimiento del espíritu, estas figuras, este salir de casa y no poder volver a casa siendo el mismo, no tenéis que verlo en sentido histórico. Son, digamos, necesidades del propio espíritu. Son necesidades de ese nosotros. Matar al padre tampoco es una cosa que Freud te diga que tienes que hacer sí o sí. Tienes que poner, digamos, la versión como escolar sería, tienes que poner entre paréntesis las costumbres, ¿no?, de la familia. Hay gente que las pone más entre paréntesis que otros. Ya veremos eso ahora con Antígona. Luego la sociedad civil igual. La sociedad civil no se la puede dejar abandonada a sus excesos. Habrá que salir de ella y contenerla un poco. Si la dejas abandonada a sus excesos, dice Hegel literalmente, produce un espectáculo de exceso y miseria. La acumulación, dice Hegel en el 248, cito de memoria, de la filosofía del derecho, la acumulación, esto nos sonaría a Marx a algunos, excesiva, en manos de uno solo, produce un espectáculo de exceso y miseria. Y es por ello que el Estado es necesario, para crujirlos a impuestos. O sea, esto que suena, digamos, a política contemporánea, o que suena, digamos, a figuras históricas, en Hegel no es una figura histórica, y os quiero prevenir de ello, porque el lenguaje puede ser histórico, pero esto es, por usar un término kantiano, una deducción trascendental de la necesidad de los impuestos. Dicho de otra manera, si uno se coge y se roba todo el pan y tiene el monopolio del pan y no lo reparte entre los suyos, entre su pueblo, produce un espectáculo de exceso y miseria. Se entiende perfectamente, digamos, ¿no? Entonces hay un Estado en Hegel que cancela, pero que no suprime la sociedad civil y le pone determinados límites. Así que cada vez que figuren o que desfilen figuras del espíritu de ese nosotros por aquí, Antígona y Sócrates incluido, no son ni la Antígona real, si es que existió, o el Sócrates real, si es que existió. Son ensamblajes lógicos, aparatos lógicos, un laboratorio de experimentos ontológico para dar cuenta del paso de una figura a otra, ¿vale? Con esto está todo lo que quería decir de los últimos 3 párrafos del espíritu verdadero. Podéis encontrar ahí resúmenes de las siguientes 2 secciones en los que yo no quiero entrar porque me liaría y porque perdería, digamos, la sesión entera, y prefiero pasar ya directamente, dejar esos 2 párrafos que son un resumen del movimiento de todo el espíritu, pasar directamente a la eticidad, que es la sección del espíritu que tendríamos que ver hoy, ¿vale? A ver, un poco de agua. A ver. Bueno. Dice así, no sé si lo tenéis, está en la página 525, imagino que lo tenéis a mano. Vamos a ir aquí un poco más rápido, yo creo. Ya hemos visto como lo más
lo más difícil, luego podemos resolver dudas sobre la integridad del sistema, pero yo creo que esto ya es mucho más fácil. Dice así: el espíritu, en su verdad simple, es conciencia y abre sus momentos desplegándoos. Esto ya, no sé, nos suena que lo hemos dicho ya 100 veces. Dice más adelante, no vayáis ahora ahí, es solo una frase en la 535 sobre la eticidad, yo creo que va a dar el mejor resumen. Es el espíritu en su verdad inmediata. Pues es el espíritu que uno se encuentra. La eticidad es el espacio que habitamos siempre ya. Es el lugar al que uno hemos sido arrojado. Es el conjunto de la familia, la sociedad civil y el Estado, diría el Hegel maduro. Y no hay nada fuera de eso. Es decir, el total del capital entra en la sociedad civil, el total de las relaciones familiares entra en la familia y el total de los límites al capital entra en el Estado. La eticidad, digamos, sería el compendio de esos tres elementos. Es el sostén y fundamento, también es cierto, de los momentos anteriores, del derecho y la moralidad. No puede haber moralidad sin un sostén ético. Así que la eticidad, ya es muy sencillo, es el espíritu realizándose, es el espíritu ejecutándose en el mundo. Esta palabra, digamos, tan mítica. Tengo que decir aquí, abro otro paréntesis, que esta es, digamos, como que la eticidad es lo más leído de Hegel, es lo que más gusta de Hegel. No en concreto la versión de la fenomenología del espíritu, sí de esta parte la lectura de Antígona, porque es muy, muy pregnante y para el feminismo contemporáneo, diremos algunas palabras después, es fundamental, pero la eticidad, digamos, es como lo que más éxito ha tenido de Hegel. Con una pretensión y con una línea interpretativa, lo tengo que avisar, de la que yo me desmarco, que es la de que se puede leer la eticidad sin leer el resto del sistema. Lo digo muy rápidamente. Hay como dos grandes líneas interpretativas en los estudios hegelianos, una que pretende hacer un Hegel sin metafísica, te vas y te lees las partes guays de la política para poder decir hay que crujir a la peña impuestos y te cargas el sistema. Yo no soy de esa línea interpretativa. O sea, para mí, lo vamos a ver después con algunos ejemplos, para localizar la verdad de la crítica al atomismo, está muy bien irse a la filosofía del espíritu objetivo o irse a las páginas guays de la fenomenología, pero hay que leer la ciencia de la lógica, de principio a fin. Si no, la crítica al atomismo parece, no sé cómo decirlo, ideología barata. Vamos a decirlo así. Es decir, yo creo que hay que hacer el duro trabajo de ir a la parte más dura. Porque queda mejor. Y vamos a ver de qué manera y por qué. Además, y sin ir más lejos, Hegel no va a dejar de hacer todo el rato, cuando leáis a Hegel maduro lo os daréis cuenta, se sigue de la lógica. Y tú te quedas ahí un poco diciendo, ¿a qué se refiere con se sigue de la lógica? Se sigue de la lógica, que hay que rugir impuestos a la... ¿Cómo que se sigue de la lógica? Los que estáis llevando a cabo la durísima labor de durante un año, que por cierto es poquísimo tiempo, leer esta obra, vais a estar en disposiciones de saber qué es ese se sigue de la lógica. Cuando leáis la ciencia de la lógica, más aún. Y entonces podéis justificar más aún por qué el atomismo o el contractualismo o el formalismo contractual o por qué el positivismo jurídico no es, al menos para Hegel, tal vez tampoco para vosotros, la forma predilecta en la que hay que hablar del derecho, de la realidad ética. Dicho lo cual, Hegel va aquí, en esto de la eticidad, a centrarse, aquí la resume, digamos, y nosotros vamos a ver qué es lo que quiere hacer, a centrarse en esto del espíritu verdadero, en la familia. Recuerdo lo que he dicho antes, a veces cuando decimos familia en Hegel también puede ser, como la familia no es vuestra familia ni la familia de nadie, sino la familia de nosotros, es decir, un artefacto lógico. Decir familia es también a veces decir origen, decir naturaleza de alguna manera, decir inmediatez, decir aquello que es lo primero que te encuentras, decir también Grecia, es decir, la figura lógica familia y la figura lógica Grecia se parecen mucho, es eso de lo que sale, de lo que uno sale, la familia, Grecia, aquello a lo que uno quiere volver, la poesía, la belleza, pero no puede volver del todo, los primeros compases de un amor, son la Grecia de cada uno, es decir,
Se entiende por dónde va la cosa. Todo lo que suene a principio, a inmediatez o a ingenuidad son las características con las que Hegel va a tratar la eticidad verdadera, esto es, la familia, esto es, la figura lógica o historiológica, Grecia. Fijaos en lo que decía, por ejemplo, Hölderlin, que nos puede servir para aclarar esta analogía en el Hyperion. Esto fue también lo que me hizo volver a Grecia, que quería vivir más de cerca el escenario de mis juegos de infancia. Esa asociación entre Grecia e infancia. Hegel, esta primera parte del espíritu, recordad que son 3, se va a dividir también en 3, y son el mundo ético. Atentos a los títulos porque son como durísimos. Yo imagino que cuando uno lee esta parte, yo al principio me quedé así como diciendo, ¿qué está haciendo? Vamos con la división tripartita del espíritu verdadero, que es la parte que nos toca hoy. La primera es el mundo ético, subtítulo, la ley divina y la ley humana, el hombre y la mujer. Repito, el mundo ético, la ley divina y humana, el hombre y la mujer. Luego hay un apartado 2, la acción ética, el saber humano y el saber divino, la culpa y el destino. Y hay un tercer apartado llamado el estado jurídico. El estado jurídico. Claro, con estos 3 apartados es muy difícil saber qué quiere Hegel. ¿Por qué tiene que mezclar, para hablar de la eticidad verdadera, de lo primero que te encuentras, de Grecia, la ley divina, la ley humana, el hombre y la mujer, el destino, la culpa, el saber divino, el saber humano, el estado jurídico? Leches, ¿qué se va a dejar para las siguientes secciones del espíritu? Si parece que aquí lo hace ya todo, si parece que no se deja ya nada, Vamos a verlo. Empezamos por el primer apartado, que está en la página 527, el mundo ético, la ley humana y la ley divina, el hombre y la mujer. Hegel mezcla aquí muchísimas cosas, pero lo que habría que digamos ver rápidamente es que se cruzan 2 tendencias. Hasta luego, Juan. Una tendencia o una propensión hacia la singularidad y una tendencia o una propensión hacia la universalidad. Una va a tener nombre de mujer y otra va a tener nombre de hombre. Una advertencia, digamos, para aquel al que le suenen las alarmas feministas con todo lo que vamos a decir, aquel o aquella. Hegel va a decir aquí muchas cosas que uno puede identificar como brutales, sobre cuál es el rol de la mujer, sobre cuál es el rol del hombre. Una defensa de Hegel, digamos, avant la lettre, digamos, antes de pasar a eso que va a decir. Todo lo que va a decir aquí tiene que ser negado. Recordad que el movimiento del espíritu supone negar siempre las figuras precedentes. Así que cuanto antes estemos en el espíritu, y estamos al principio, la fenomenología del espíritu no ha hecho más que empezar, más opciones vamos a tener de negar lo que digamos. Sería más difícil, o sería, digamos que cada página que pase, si esto mismo que vamos a decir ahora estuviera después, sería más machista. Es decir, si lo que vamos a decir ahora sobre la mujer y el hombre, en lugar de estar en la página 500, está en la 900, hay menos opciones para negarlo. ¿Se entiende el problema, verdad? Gracias a Dios, o a la República, o lo que os dé la gana, lo encontramos al principio. La primera sección de la eticidad, en la primera sección del espíritu verdadero. Así que ahora puedo decir ya tranquilamente todas las brutalidades que voy a decir. Vale. Vamos a ver. Solo dentro del espíritu ya hay 9 opciones para negarlo. Dentro del espíritu verdadero hay 3. Empezamos. La ley divina y la ley humana, el hombre y la mujer. De nuevo, una tendencia a la universalidad y una tendencia a la particularidad. Una tendencia a la reproducción
de lo social al mantenimiento del hogar, al mantenimiento de la eticidad inmediata y una tendencia a la universalidad, al cuidado de la cosa pública, al cuidado del gobierno. Se ve por dónde va la cosa, ¿no? Una tendencia a morir por la cosa pública, dice en la 533, la muerte es la consumación y el trabajo supremo que el individuo como tal asume por la cosa pública, y una tendencia a gestionar la muerte dentro de la familia. ¿Quién se ocupa de qué? Se entiende, ¿no? Por dónde va la cosa. De nuevo, esto hay que negarlo luego. Esto va a ser negado de diferentes maneras. Hay lecturas, y hay que decirlo, digamos, con seriedad, que aunque esto se niegue, que esto esté aquí, parece ya, digamos, puede parecer injusto. Cuando Carla Lonzi publica Escupamos sobre Hegel, este es el problema. Es decir, que por mucha negación que haya, Hegel ya ha establecido una jerarquía. Es decir, en el grado cero de la eticidad, Hegel ha priorizado un tipo de universalidad sobre otro tipo de universalidad, porque incluso en la familia, en eso que se ocupa la mujer, en el cuidado de los muertos, en el cuidado de la reproducción de lo singular, hay también una cierta universalidad. La del árbol genealógico, la del cuidado del porvenir, la del mantenimiento de la existencia, la del mantenimiento de la eticidad inmediata. El feminismo de la diferencia con Carla Lonzi lo que va a hacer es reivindicar que esa coordinación vertical tiene que ser invertida. Es decir, cuando alguien dice cosas como las que dicen algunos políticos, de poner los cuidados en el centro, de lo que va es de invertir la jerarquía que Hegel ha establecido aquí, o que algunas creen que ha establecido. Yo tengo mis dudas, digamos, yo no tengo claro, digamos, que aquí no haya una coordinación. Creo que hay, digamos, una condena a la mujer, a lo que la mujer tiene que hacer, pero es una condena, digamos, que para mí no está infravalorada en el texto hegeliano. Pero digamos que para esto también hay como lecturas de varios tipos, y yo cuando hay lecturas como muy encontradas, quiero anunciarlo, ¿no? Me parece, digamos, una precisión hermenéutica de mínimos. Es más, yo creo que aquí Hegel, perdón por si ha parecido que he mansplaineado a Carla Lonzi, no era, digamos, mi intención ni mucho menos, pero sí creo que puede ser útil para comprender, por ejemplo, a Silvia Federici. Cuando Hegel va a decir, y a ver si tenemos oportunidad de leerlo ahora, que todo el Estado se sustenta en lo que ocurre en la familia, que ahí hay una serie de trabajo invisible, que sin eso la sociedad se cae y se derrumba. Silvia Federici, digamos, es rajar por ahí con la textura que le aporta Marx y reescribir esa sección. Pero digamos que Hegel es ya plenamente consciente del tipo de abuso, además creo que usa la palabra opresión, al que se somete a la mujer dejándola en casa. Y precisamente es consciente de cómo la sociedad entera se sostiene gracias a esa opresión, que digamos sería como el mensaje muy resumido, perdón por la vulgaridad del resumen, de Silvia Federici. Luego lo podemos hablar, digamos, si queréis, en las preguntas. Dentro de Hegel hace aquí una división, ¿no?, para distinguir, digamos, las leyes de la cosa pública, las leyes de la cosa familiar, las leyes divinas. Dice, bueno, pues el hombre es la ley humana, la mujer la ley divina. Me parece, digamos, bonito, o que es una buena precisión por parte de Hegel, encontrar lo divino en el mantenimiento o en la reproducción de lo eterno, de lo que no se puede dejar de hacer. La ley humana va cambiando, la ley divina no cambia. Siempre hay que enterrar a los muertos, siempre hay que cuidar de los recién nacidos. El ser humano es arrojado al mundo, el hombre es arrojado al mundo en una condición de extrema debilidad. Eso es la ley divina. La ley humana, en cambio, cambia, es la cosa pública, es la del hombre, es la que el hombre se dedica. Dentro de, dice, brutalidades del tipo, la mujer puede llevar una vida de placer sin deseo, pero el hombre puede llevar una vida de deseo pero sin placer, o sea, este tipo de cosas, ¿no? El hombre sale a la cosa pública, desea todo lo que se mueve, pero en realidad no siente placer alguno.
La mujer, en cambio, puede sentir placer, pero no tiene deseo, porque, digamos, como está en casa, no puede salir a la calle a desear lo que le dé la gana. Esto es la realidad inmediata, ¿no? La realidad inmediata que se parece mucho a la infancia. Eso es casi lo que uno piensa, lo que uno, digamos, como criado en un sistema patriarcal, piensa en su propia madre. Su madre que va a desear. Su padre, bueno, su padre a veces tiene sospechas, pero digamos, su madre, no se le ocurre, ¿no? Es que el patriarcado en el que uno se ha criado cuando tiene 5 años, pues es así de gilipollas, ¿no? Aquí, digamos, va a iniciar una división que es fundamental para comprender todo lo que viene después. Pero bueno, vamos a leer un parrafito para que lo leamos sobre la cosa pública, para ver el tipo de caracterización, ¿no?, que hace. Dice en la 537, dice: la cosa pública, ley superior. Sí, aquí al principio de la 537, la cosa pública, ley superior y manifiesta, vigente bajo el sol, tiene su vitalidad efectiva en el gobierno como aquello donde ella es individuo. Ese bajo el sol, ley superior y manifiesta, se va a repetir muchas veces en el sistema maduro de Hegel. Hegel dice que nosotros tenemos mucho más miedo, que a nosotros nos cohíben mucho más las leyes que emite el hombre que las leyes de la causalidad barata, que las leyes de la naturaleza. Por eso las metáforas solares. A nosotros nos importa mucho más, o nos da mucho más miedo que nos persiga la policía a que caiga la noche. Es decir, nos produce un terror más grande. Nos llevamos mucho peor con las costumbres. Son una ley de un tipo mucho más fuerte sobre nosotros. El gobierno es el espíritu efectivamente real reflexionado dentro de sí, el sí mismo simple de toda sustancia ética. Esta fuerza simple le permite a la esencia ciertamente expandirse hacia adentro de su articulación y darle a cada parte, a cada familia, lo suyo, digamos, una subsistencia y un ser para sí propios. En ella el espíritu tiene su realidad y su existencia, y la familia es el elemento de esta realidad. Pero el espíritu es a la vez la fuerza del todo, que vuelve a abrazar juntas esas partes en Lo que está diciendo básicamente es que el gobierno es la garantía de que las familias no se desmiembran. Ya está. Es decir, que da la articulación. Va a ser muy importante la palabra articular. Aquí lo mezcla todo mucho. En el Hegel maduro se mueve muy fácilmente. Primero hay una familia, luego hay 3 familias, esas familias componen una sociedad civil, luego esas familias necesitan un gobierno, porque si no esa sociedad civil se va al carajo. Ya está. Pero esto que está diciendo aquí de articular, de garantizar la subsistencia y el para sí de los diferentes núcleos familiares, es simplemente eso. Es simplemente eso. La labor del gobierno. Va a hacer aquí la división que es fundamental para las otras 2 partes de esta primera parte, que es la de qué ocurre dentro de la familia. Hay 3 tipos, digamos, 4 tipos de relaciones fundamentales entre el esposo y la esposa, donde lo que reina, digamos, es el matrimonio, con su relación con el patrimonio. O sea, todo eso es interesante, digamos, está bien, pero no es como el eje del problema. Está ya la relación paterno-filial, está ya la relación, ya más interesante para Hegel, entre hermanos, porque hay rivalidad, hay celos, y está ya la relación, que para Hegel es el quid de la cuestión, entre el hermano y la hermana. Entre el hermano y la hermana. Porque no hay algo así como deseo sexual, salvo que esta es una novela de Faulkner, hay algo así como una comprensión clara, hay algo así como una protección. Esta parte es bonita porque no es protección, no es esta protección, digamos, machista del hermano sobre la hermana, del hermano, como toques a mi hermana te mato, no, es más bien al revés, de la hermana por el hermano, porque teme por su vida en la cosa pública, porque por la cosa pública en Grecia, digamos, se muere. Es un tipo, digamos, de comprensión y de relación cuyo mecanismo lógico es el eje principal de la metáfora que va a servir a Hegel para explicar el desgarramiento del espíritu verdadero, de la eticidad inmediata, de la familia en general y de Grecia como figura lógico-histórica. La manera de hacerlo nos va a perseguir, digamos, en lo que queda de sesión, es analizar el problema de Antígona
Pero antes, digamos, de pasar a esa parte, podemos leer la comparación, digamos, entre el hombre y la mujer, entre el hermano y la hermana, para meternos ya en tensión. En la página 541, a ver dónde, si lo puedo. Dice... Sí. Dice, esta relación, a ver si os lo encuentro, sí, ahí abajo. Dice, esta relación es a la vez el límite en el que la familia cerrada dentro de sí se disuelve y sale fuera de sí. Está explicando básicamente cómo el hombre, cómo el hermano abandona a la familia. El momento en el que se tiene que ir. El hermano es el lado por el que el espíritu de la familia llega a ser individualidad que se vuelve contra otro espíritu, diríamos, y pasa a la conciencia de la universalidad. Esta es la forma que tiene el Hegel de la fenomenología de explicar que el hermano, que el hijo, tiene que salir y entonces el resto de familias te tratan a ti, a tu familia, como una individualidad, porque tú eres el representante de tu familia. Yo me apellido Sánchez, por ejemplo, pues yo cuando voy a hablar en nombre de los Sánchez en el ágora griega, son los Sánchez hablando, y entonces el espíritu que es esa familia, por medio del hermano, se individualiza. Esto pasará otra vez en el Estado. Otro Sánchez, no yo, Pedro Sánchez, por ejemplo, pues va y habla en nombre del Estado. El Estado se ha singularizado. Cuando él se sienta en la ONU o en Bruselas, le ponen un cartel que pone España delante. ¿Es España él? No, Pedro Sánchez. ¿Se entiende el problema, no? Es lo que está diciendo. Al salir de la familia la individualizas. Esta es la tarea del hermano. El hermano abandona la eticidad inmediata, elemental y propiamente negativa de la familia a fin de adquirir y producir la eticidad efectivamente real. Hegel Maduro. ¿Qué es esa eticidad efectivamente real? La sociedad civil. El hermano sale a hacer las Américas. Dicho en la página 543, que también está interesante. El hombre es enviado a la cosa pública por el espíritu de la familia y encuentra en esta su esencia autoconsciente, en la cosa pública. Igual que la familia tiene así en aquella su sustancia universal y su consistencia. Del mismo modo, a la inversa, la cosa pública tiene en la familia el elemento formal de su realidad efectiva y tiene en las leyes divinas su fuerza y acreditación. Ninguna de las dos está sola en y para sí. Aquí es donde podemos ver la coordinación horizontal entre los dos tipos de normatividades, entre los dos tipos de legalidades, entre la legalidad del hombre, la de la mujer, la ley humana, la ley divina. Ninguna de las dos está sola en y para sí. Estoy en la 543, la tenéis, ¿no? La ley humana, en su movimiento vivo, parte de la ley divina. Es decir, tiene preeminencia ontológica la ley divina. La ley vigente en la tierra parte de la subterránea. Es otra manera de mencionar la divina. La ley consciente de la que carece de consciencia, de la inmediatez, y retorna a sí mismo al lugar de donde ha partido. Yo creo que, digamos, para los que estudiéis y las que estudiéis filosofía política, filosofía del derecho, esto se puede traducir en términos modernos por derecho natural y derecho positivo. Es decir, esto de la ley divina es lo que nosotros entendemos por el derecho natural. ¿Cuál sería, digamos, un derecho natural para, no sé, para un moderno no kantiano o para un progresista? Pues que te puedes rebelar contra las leyes injustas. O algunos derechos humanos, no puedes torturar. O la división de poderes, en algunos casos. Eso para nosotros se parece más al derecho natural. Aquí, en la primera Grecia, en ese constructo lógico de inmediatez, la ley divina es el fundamento de la ley humana. Es la ley de la sucesión todavía y solamente. No tiene tantos atributos como se le han ido añadiendo después mediante el derecho natural. Nosotros hemos intentado hacer divinos, pues no sé, los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no dejan de ser una continuación de esa ley de la mujer, de ese mantenimiento de la vida, de ese no mutilarás,
de ese no maltratarás a los animales, lo que os dé la gana. La ley humana, en cambio, gestiona la finitud, gestiona lo realmente existente. Dice si tienes que poner unos pocos más de impuestos o unos pocos menos, pero acaba ahí su potestad. Yo creo que esto habilita una lectura, por lo que hablábamos antes de conflictos exegéticos posibles o hermenéuticos posibles, de coordinación horizontal entre las dos leyes, ¿no? Con estas precisiones hechas sobre la tarea del hombre y la tarea de la mujer, disculpadme porque cuando uno está... Llevo mal como 2 meses, pero bueno... Con estas precisiones hechas sobre el apartado 1 de esta sección del espíritu, podemos pasar al apartado 2, que es la acción ética, el saber humano y el saber divino, la culpa y el destino. Vamos a ver. Estos párrafos, yo la primera vez que los leí en mi vida, digamos, me resultaron muy confusos. Para empezar, porque había cometido el error de no haber leído Antígona. Entonces, bueno, pues uno va a estos párrafos y si no ha leído Antígona ya tiene un problema. Para continuar, porque no tenía, digamos, pues como... Yo creo que no nos va a costar tanto las precisiones sobre eso que es el espíritu. Creo que una vez que se tiene claro que el espíritu es básicamente la realización de la libertad, que la libertad se realiza en obras, que esas obras, por ser obras, son objetos, que ser objeto es estar ahí delante, ser realidad objetiva, ser segunda naturaleza, se vuelve más clara esta parte. Es decir, cuando dice la acción, el acto, lo que está diciendo es que nuestros actos moldean el mundo, que nuestros actos performan. Alguien podría sentirse tentado de decir, deconstruyen esa segunda naturaleza. Es decir, que mediante la libertad reescribimos el mundo. Esto nos sonará a lo que hemos dicho al principio, que lo recuperamos aquí. Dice Hegel en 547, el sí mismo efectivamente real es el acto. Es decir, un acto crea realidad, la libertad crea realidad, la libertad transforma el mundo, o la libertad, digamos, transforma en el mundo, por el mundo, a través del mundo mismo. En ese sentido, Hegel va a hablar aquí de dos tipos, digamos, de un tipo de acto muy esencial y muy concreto, que sería un acto que reescribe, o de ese tipo de actos que reescriben de tal manera el lugar en el que uno se encuentra que lo pueden arruinar, Es decir, esto ocurre muchas veces en Hegel. Entramos en una parte, negación, dentro de la primera parte. Son 3 partes, esta parte del espíritu verdadero. Luego esto se va a reproducir en todas las figuras. Pero es importante tenerlo en cuenta. Aquí es donde hay que negar qué es lo que ha pasado con la familia. Aquí es donde hay que destruir la familia, dicho llanamente. Luego la familia se podrá recuperar de alguna otra manera. Luego uno podrá volver a la familia. Uno, por ejemplo, esto yo lo he visto mucho, critica mucho a sus padres cuando tiene 15 o 16 años, pero luego cuando tiene 20, porque no le pueden, yo qué sé yo, cuando tenía 18, me enfadaba porque yo no me podía pagar la vida en Madrid, tenía que venir de Aranjuez todos los días, culpaba a mis padres, ¿no? Entonces uno es más gilipollas. Uno tiene que negar ahí a los padres y luego de alguna manera, después de negarlos, tiene que encontrar la negación de la negación, que es reintegrarlos de alguna manera. Luego los quiere. Una odia a su madre, esto lo he visto en muchas amigas, no sé, y no quiere parecerse a ella, y llega un momento cuando cumple 35 años en el que tu madre es una diosa. Es una diosa. Y la rescatas, y la salvas de todo. Y te das cuenta, digamos, que ha sido machacada, y que cuando a ti no te gustaba ella, era porque estabas viendo, digamos, en realidad una humillación que no era ella, que era la que le infligía. Este es un movimiento muy hegeliano, y muy perseguible y muy rastreable en la fenomenología del espíritu y en el Hegel maduro. Así que, si hemos visto el momento de inmediatez natural, ¿cuáles son las relaciones dentro de la familia? Padre, madre, hermanos y hermanas. Ahora tenemos que ver cómo se desgarra la familia. Para ello Hegel introduce el acto. Tiene que haber un acto, tiene que ocurrir algo, tiene que haber un desgarro, como en el Fausto de Goethe. Al principio era el acto. Pensad que este es el tipo de ambiente espiritual en el que estamos. También en Fichte, el problema de la Tathandlung.
sea, este es el tipo de ambiente en el que estamos. Para que se pueda producir un desgarro en la inmediatez de la familia, tiene que ocurrir algo. Si os imagináis una única familia, ¿cuál es normalmente el desgarro? Pues que no sé, que de repente todos los hijos se vayan de casa, ¿no? Hoy estas cosas tienen nombre, síndrome del nido vacío. Se van todos tus hijos, los padres se quedan solos y el nido está vacío. Pero hay que encontrar, digamos, un desgarro más fundamental todavía. Hay que encontrar, digamos, expresiones más profundas y dolores más profundos como para poder arruinar por completo la familia y generar otra figura. Para ello, el ejemplo es Antígona. Es Antígona y no hay otro. Como sabéis, no sé si todos la habéis leído, la habéis tenido que leer para alguna sesión anterior, yo no pude venir. El problema esencial es que cuando en Hegel niegas mucho algo, ese algo, y esto ha gustado mucho a los lacanianos, a Zizek y a toda esta peña, tiende a retornar. Pero lo dice muy fácilmente Hegel en 551. Dice así: lo ético, en cuanto a poder absoluto, no puede tolerar ninguna inversión de su contenido. Es decir, que si tú intentas de verdad invertir lo que es una familia, pensad lo que sería invertir, o sea, darle la vuelta por completo, o sea, cargártela del todo, eso luego te va a volver de alguna manera. Va a haber un retorno de lo reprimido. Para quien está dispuesto a llevar las cosas a ese extremo, hoy tenemos muchos casos. Imaginaos a alguien que tiene que abandonar su casa con 15 años por alguna elección en materia de, no sé, sexualidad. Imaginadlo. Para quien está dispuesto a invertir la eticidad a la que es arrojado, con el acto de romper con esa eticidad, Hegel utiliza una palabra que es destino. Digo esto como introducción al problema de Antígona. El destino es en ese sentido la verdad misma del acto. O sea, al igual que la verdad de la razón es el espíritu, o sea, la objetivación en el espíritu, la verdad de un acto es el destino. Y en ese sentido, la entrada de Antígona para Hegel queda más que justificada, porque es, digamos, el ejemplo paradigmático que a él le permite ajustar cuentas con todos los elementos que hay en juego. Resumo muy rápido el problema. Como sabéis, los hijos de Edipo, Eteocles y Polinices, se matan por el gobierno de Tebas. Evidentemente ambos mueren, es una guerra civil. Hegel utiliza mucho la guerra para demostrar, digamos, cómo no hay mayor desmembramiento posible de una comunidad, en concreto la guerra civil, que recordemos significa guerra entre hermanos. Ambos mueren. Como uno de ellos era el mayor y uno tenía que suceder, digamos, en la ciudad, Creonte, para el mayor, permite que haya ritos funerarios, honras, para Eteocles, y en cambio al otro, que ha tocado demasiado la moral, que era joven e impetuoso, dice: para este decreto que se le deje tirado en el campo. Se han matado entre los dos, pero bueno, al mayor le concedo las honras, al joven, al campo lo tiramos ahí en medio de la ciudad y que se lo coman las aves rapaces, que se lo devoren las alimañas. Claro, para la hermana de Polinices, que se tiene que ocupar de la ley divina, de honrar a los muertos, de salvaguardar la memoria del árbol genealógico, que se tiene que ocupar del olvido, que se tiene que ocupar, digamos, del tiempo recobrado, que es quien escribe en realidad. Habría que ver aquí, digamos, el hermafroditismo de Proust o el ser mujer de Proust, en busca del tiempo perdido o del tiempo perdido de la propia familia. Es decir, esa actitud femenina de Proust, diríamos aquí con el Hegel de este momento. ¿Qué puede hacer Antígona sino enfrentarse a Creonte para enterrar convenientemente a su hermano y salvaguardar así el problema de la ley divina y de la memoria? Este es todo el asunto. Evidentemente la pillan tirando así un poco de tierra encima de donde está el hermano,
la llevan presa, discute con Creonte, se da una discusión fundamental entre esa ley divina, entre ese derecho a enterrar a tus muertos y la ley de la ciudad, una discusión que, digamos, es la fundación, y por esto la importancia de Antígona, de la distinción entre derecho natural y derecho positivo, o entre derechos humanos y derechos positivos, o entre un derecho anterior al derecho mismo, o entre las costumbres y el derecho positivo. Lo encontramos ahí. Antígona, digamos que más o menos parece que pierde la discusión. El pueblo mismo le insinúa a Creonte, el coro digamos, el pueblo discuten, pero como a que a Creonte le llegan rumores de, hombre, deja enterrar a su hermano. El propio hijo de Creonte, que se tenía que casar con Antígona, le pide a su padre, no me mates a mi novia, me quiero casar a gusto, no me la líes, no me mates a Antígona, solo quiere enterrar a su hermano. Hay una ley anterior. Creonte está dispuesto a rectificar, pero Antígona ya se ha suicidado. Este es todo el problema. Una gran parte del feminismo explicará en ese punto que la ley divina, que la mujer muere para que el hombre, digamos, pueda reinar con su ley. Ahí hay varias lecturas posibles. Esa es una, ¿no? Otra podría ser que luego hay un retorno de lo reprimido, de lo enterrado, de lo suicidado. Habría que verlo, ¿no? Explica así Hegel cómo Creonte se quita el suelo del espíritu bajo los pies cuando hace caso omiso a esa ley espiritual. Dice en la 561: el espíritu público y manifiesto tiene su raíz y fundamento en el mundo subterráneo. O sea, el espíritu de Creonte, el espíritu de los decretos, el espíritu del hombre, el espíritu de la ley pública, tiene su raíz y su fundamento en el mundo subterráneo, en el mundo de la ley divina, en el mundo de la ley de la mujer, en el mundo de Antígona. La certeza del pueblo, segura de sí misma, aseverándose así, tiene la verdad de su juramento que une a todos en uno, únicamente en la sustancia sin conciencia y muda de todos, en las aguas del olvido. Por medio de ello, la consumación del espíritu públicamente manifiesto se transforma en lo contrario, y él hace la experiencia de que su derecho supremo es la injusticia suprema, de que su victoria es más bien su propio hundimiento. Por eso el muerto, cuyo derecho se ha violado, sabe encontrar los instrumentos para su venganza. Y esos instrumentos tienen la misma realidad efectiva y la misma violencia que el poder que le ha agraviado. Atentos aquí con la capacidad que tiene lo enterrado, lo muerto, de retornar. No solo lo muerto en el caso de aquel al que has enterrado sin honores o al que has dejado tirado ahí, y que de alguna manera hace que también el hijo de Creonte se suicide y el propio padre se queda estremecido. No solo eso, sino también tal vez el propio entierro de Antígona, su propio suicidio, tiene algo que decirnos. Esto tiene que ver con el paso a la siguiente figura y última parte de este capítulo. Esa acción de Creonte de no considerar la ley divina, de no hacerse cargo de una ley más fundamental, o al menos que puede discutir ese decreto, es lo que Hegel entiende por una aproximación de carácter unilateral, por una aproximación formalista, por una aproximación del entendimiento, por una aproximación de la reflexión. Dicho en una frase, esta es la crítica de Hegel a Kant. La crítica de Hegel al positivismo kantiano es la crítica de Hegel a la unilateralidad de Creonte. Así de sencillo. Es a la unilateralidad de considerar que solo la ley pública tiene que reinar. Como veis, la cosa se va cerrando con lo que era el principio de la clase. Efectivamente, si hay un desprecio de las costumbres, si solo usas el entendimiento, si solo la reflexión manda, si no se tiene en cuenta la ley divina, si no se tiene en cuenta la ley de los muertos, si no tienes en cuenta las costumbres, si no tienes en cuenta, digamos, lo que es el espíritu, y solo usas el entendimiento,
tu concepción de derecho y de ley es formalista y dejas fuera del derecho normas que son jurídicas, pero que no están escritas, como tienes que volver antes de las 3 de la mañana. Eso es una norma. Si no te doy un cachete, o si no mañana no comes, o si no mañana no juegas a Dark Souls. Hasta imaginaos que me dicen eso. Eso es una norma. Tiene, digamos, una causa y una consecuencia. Una causa y una consecuencia. Si tú consideras, en cambio, que el derecho es solo lo positivado, si tú, en cambio, consideras que el derecho es solo lo que produce el entendimiento, estás unilateralizando el reino del derecho, estás reduciéndolo a un único elemento, estás cayendo en lo que Hegel llama el derecho abstracto, que iguala todo por igual. Andando el paso con las figuras, esto volverá en forma de terror, que digamos es el reino del entendimiento formalista, ¿no? Pero ahora nos interesa, digamos, una versión más clásica. Dice así Hegel en el 563 sobre cómo ya se quiebra esto del todo. La cosa pública, al no darse su subsistencia más que perturbando la plácida felicidad familiar y disolviendo la autoconciencia en lo universal, se crea su enemigo interior en aquello que oprime y que a la vez le es esencial, en la feminidad como tal, esta eterna enemiga de la cosa pública. Atentos a lo que acaba de decir. Es decir, al hacer esto, mediante este movimiento de supresión de lo que nosotros llamaríamos derechos humanos, derecho natural, derecho divino, Hegel se crea una enemistad con un enemigo interior que, dice Hegel, le es esencial. Le diría Federici, le es esencial porque garantiza la reproducción social. Es decir, estás creándote un enemigo en el seno de la reproducción social. Si uno, digamos, mantiene esta apuesta por la enemistad, si uno ignora el funcionamiento de la ley divina y se circunscribe solo a la cabezonería del decretazo, a la cabezonería del derecho humano, del derecho positivado, del derecho que ignora las costumbres, acaba cayendo en la parte 3 de esta primera sección del espíritu, que de lo que habla en realidad es de cómo tenemos una concepción patrimonialista del Estado y las instituciones, que sería, digamos, Roma, la figura lógico-histórica. Es decir, al suprimir aquí la correlación o el equilibrio entre las dos leyes, preparas el camino de la ruina del Estado. Lo cuento ya, digamos, sin leer, porque si no, no me da tiempo. Yo creo que tengo 5 minutitos para acabar esto. Sí. ¿Más o menos? Sí. Hemos empezado bien. Dice, aquí el caso, digamos, es localizar en el fenómeno Antígona, que podría ser también el fenómeno Sócrates, que podría ser también el fenómeno Aristófanes, una quiebra de la unidad griega que da lugar a concepciones patrimonialistas del Estado, por un lado, o atomistas de la familia. Es decir, Grecia no estaba preparada para sobrevivir a una crítica interna de tipo, digamos, freudiano, a una crítica de carácter irónico. Irónico me refiero a que Sócrates, como sabéis, ironiza sobre su propia muerte diciendo que él cumple con las leyes. Grecia no estaba en condiciones de aceptar esas críticas sin que Grecia misma reventara. Este es el problema en el que estamos. La prueba de ello es que en lo que se cae después es en versiones que tratan al Estado como si fuera una familia. Lo que anuncia, digamos, la ruina, no solo del helenismo, sino también de su prolongación, esa prolongación de Grecia, que es Roma misma. A este respecto, y para ir cerrando ya con una referencia como a la ciencia de la lógica
y a Hölderlin para cerrar esta parte. El problema aquí, enlazando también con lo del espíritu, es que el mundo helénico, el mundo posaristotélico, es ya incapaz de tratar lo separado, lo que no es parte de uno mismo, desde la razón. Digamos, es incapaz de tener una concepción de carácter especulativo del mundo que tiene a su alrededor. Es decir, no tiene ya capacidad de decir, como quería decir Hölderlin, no tiene nada de lo que pueda decir, esto es mío. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos que se hacen en el mundo helénico, en esa tercera parte, en el mundo romano, de las cosas, son tratamientos propios del entendimiento, son tratamientos de carácter atomístico. En el caso de las familias, la sociedad civil, o patrimonialistas en el caso del Estado, como si el Estado fuese de tu familia, como si el Estado fueses tú y tu línea de sucesión. Eso es la ruina, digamos, misma de Roma. ¿Por qué digo que para comprender estas cosas bien, sin dejarse como secuestrar por los cantos de un Hegel antisistemático, hay que leer, por ejemplo, la ciencia de la lógica? Si enlazamos esta tercera parte con la doctrina del ser, voy a leer una cosilla en la página 331 de la doctrina del ser, no de la fenomenología del espíritu. Ahí Hegel, esto es fundamental para la crítica del atomismo, cita un poema de Haller que dice: amontono enormidad de números, hacino montañas de millones, acumulo tiempos y mundos y más mundos, y cuando desde la terrible altura con vértigo vuelvo a mirar hacia ti, todo el poderío de los números, miles de veces multiplicado, no es aún una parte de ti. Los aparto y tú te hallas íntegro ante mí. Ese poema de Haller lo que dice, digamos, es que si tú... voy a poner un ejemplo. Cuando tú preguntas a alguien ¿por qué me quieres?, si esa persona te responde, tú te sientes un poco decepcionado. Lo que quieres es que no pueda terminar nunca de decir por qué te quiere, porque eres guapo, porque eres listo, porque eres tal, pero lo que no quieres es que termine, no quieres que acumule números. Ese es el problema, digamos, ¿no? Si tú haces un tratamiento del Estado como si fuesen simplemente una asociación entre un conjunto de personas civiles, el Estado no aparece nunca íntegro ante ti. Al igual que esa persona no aparece en la descripción que haces de ella. Al igual que esa persona no está satisfecha con que digas te quiero porque eres guapa, mona y lista. No aparece de ninguna manera. Ese es el problema del formalismo del Estado. No puede aparecer el Estado íntegro. Estás tratando al Estado como una asociación entre particulares. Eso es la crítica de Hegel al contractualismo moderno. Explica así Hegel ese poema, dice: cuando a este hacinamiento de montañas, de torres de números y mundos se le otorga valor de descripción de la eternidad, se pasa entonces por alto que el poeta mismo tiene esta tirada de excelencias por algo vano y huero, concluyendo que sólo por el abandono de este vacío progreso infinito viene a hacérsele a él presente el infinito de verdad. Es decir, Hegel va a distinguir en ese momento la ciencia de la lógica entre mala infinitud y buena infinitud. La mala infinitud es contar de manera cualitativa 1 más 2 más 3, como si el Estado fuese, digamos, la suma de los individuos. La buena infinitud es saber que el Estado es más que la suma de esos individuos, que hay un excedente resultante de la totalidad, que hay un excedente de sentido que no se colige de la suma de los individuos. La suma de los individuos sería, digamos, contractualismo. Lo otro sería soberanía y Estado en sentido hegeliano, que es lo que tendréis que ver en la segunda y tercera parte. Yo creo que hasta aquí. Gracias.